Bienvenidos nuevamente. La vez pasada construimos esta gráfica computacional en la cual definíamos distintos entradas o inputs A, B, C, F incluso, y de estos teníamos ciertas operaciones intermedias que generaban resultados intermedios, Z, D, y a través de operaciones aritméticas muy sencillas como multiplicación, suma, finalmente terminábamos con este resultado final llamado L. Más adelante vamos a ver que este resultado L normalmente significa o representa la función de pérdida. En inglés se le llama loss function. Y que la forma en la que definamos esta función de pérdida, esta loss function, va a tener un impacto directo en el aprendizaje de nuestras redes neuronales. Lo que acabamos de ver aquí visualmente es lo que se le llama el forward pass, el cómputo de las diversas operaciones, empezando desde atrás o desde la mano, desde la izquierda, vamos a decir, hacia adelante, yendo hacia la mano derecha, hasta terminar en la función de pérdida. Pero después vamos a ver que esto no es suficiente, es decir, debemos de implementar un procedimiento que se llama backpropagation para poder mover los distintos valores de los weights, de los pesos, para poder entrenar nuestra red neuronal. Ahora, en esta gráfica de juguete me refiero a que es solamente con propósitos educativos, no se puede ver claramente cuáles son los pesos y cuáles son las variables, porque le definimos A, B, C, D, F, Z. Pero más adelante vamos a ver que los pesos son esos valores que queremos estar cambiando. De cierta forma, vamos a decir que son variables, porque conforme sucede este entrenamiento del forward pass y del back propagation, van a ir cambiando en una pequeña proporción con la finalidad de minimizar esta función final L, esta función de pérdida, esta loss function. Y para lograr eso vamos a aplicar los conceptos que hemos aprendido, específicamente los conceptos de gradiente, porque los gradientes al final de cuentas nos van a indicar la dirección en la cual esa función de pérdida se minimiza. Si algo aprendimos en las lecciones anteriores, específicamente cuando estamos viendo el ejemplo del patinetero que iba en esta rampa en forma de U, es que el saber los gradientes nos permite saber la pendiente, lo que nos permite saber la dirección bajo la cual ciertas funciones pueden bajar su valor, es decir, pueden ir en bajada o pueden aumentar su valor, es decir, ir en subida. Exactamente el mismo principio va a ser aplicado al momento de entrenar las redes neuronales, solamente que este ajuste de algunos de los nodos se hace solamente en los nodos que contienen los weights, que contienen los pesos. No vamos a ajustar valores en lo que son los datos o los inputs que estamos constantemente con los que estamos constantemente alimentando al modelo. La razón es que los inputs o el data o los datos son fijos, es decir, no nos interesa ajustar porque pues, eso no depende de nosotros. Sin embargo, los pesos, los weights, eso sí nos interesa ir ajustando poco a poco bajo este proceso de forward pass y de back propagation. De nueva cuenta les digo aquí que como este ejemplo es muy pequeño, es muy educativo, todavía no queda claro el concepto de cuál es el data aquí y cuáles son los weights. También veíamos la vez pasada que para saber la dirección en la cual esta función de pérdida va a minimizar, es importante saber cómo influye cada una de estos pesos o de estos valores en esa función final. Y veíamos que lo que es la pendiente o lo que es la inclinación es lo mismo que los gradientes y es lo mismo que las derivadas parciales.
Entonces, de cierta forma, empezando, precisamente por eso se llama backpropagation, porque una vez que sabemos los valores finales, ahora nos vamos a ir recorriendo hacia atrás utilizando la regla de la cadena y enlazando o encadenando esas derivadas parciales hasta poder llegar de nueva cuenta al inicio. Entonces, de tal forma que lo más sencillo, el primer paso prácticamente es tomar la derivada, por ejemplo, de L con respecto a L, porque es el paso número uno. Y sabemos que la derivada de algo respecto a ese mismo algo es igual a 1. Entonces ahí no cambia nada y de manera lógica eso nos permite aplicar la regla de la cadena, de chain rule, porque si vamos a multiplicar algo por 1, pues es eso, es eso mismo, no cambia. Entonces, repitiendo, vamos a calcular la derivada de L con respecto a L. Después vamos a calcular la derivada de L con respecto a F, la derivada de L con respecto a D, la derivada de L con respecto a Z, la derivada de L con respecto a C. Vamos a hacer todo el ejercicio aquí nada más para que quede claro, la derivada de L con respecto a y la derivada de L con respecto a B. Pero sabemos que las cosas se complican entre más vamos hacia atrás, hacia el inicio, de tal forma que la derivada de L con respecto a B no es tan fácil de resolver. Pero ya vimos a través de los ejercicios anteriores que con solo saber la derivada parcial local, simplemente multiplicamos las demás derivadas parciales y podemos saber fácilmente y computacionalmente también de manera muy eficiente cada una de esas derivadas con respecto a la función de pérdida L. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a regresar a modificar esta clase que hemos venido construyendo llamada value y vamos a agregar otra variable interna en la cual vamos a llevar registro de los gradientes específicamente de ese valor. Y para esto vamos a construir o vamos a definirlo como self.grad. Y aquí vamos, inicialmente, este grad significa gradiente, que es lo mismo que la derivada parcial, que es lo mismo que inclinación, que es lo mismo que pendiente. Y cuando generemos el valor, vamos a asignarle o cuando inicialicemos o instanciemos un objeto de la clase value, su valor inicial para el gradiente, para la derivada parcial, va a ser 0. Y si recuerdan, cuando estábamos haciendo el ejercicio del patinetero, veíamos que cuando el patinetero, específicamente en el ejemplo que estábamos haciendo, cuando estábamos en la U, en la parte de izquierda, el patinetero de cierta forma iba hacia abajo, entonces la pendiente vamos a decir que era negativa y el patinetero de mano derecha vamos a decir que iba hacia arriba, entonces la dirección de la derivada era positiva. Esos conceptos que acabo de mencionar no son muy precisos, obviamente, de manera matemática, pero lo que me interesa es que adquieran esa intuición. Entonces, 0, si se acuerdan, les voy a dar unos segundos para que piensen qué significa que el gradiente sea 0. Espero que lo hayan tenido correcto. Significa que la inclinación o la pendiente es totalmente horizontal. Es decir, que no tiene ningún efecto sobre ese valor final que estamos buscando, en este caso la L o la función de pérdida, el que vuelvo a repetir aquí. El hecho de que un gradiente sea 0 quiere decir que si tú aumentas o tú disminuyes específicamente ese peso, no va a tener absolutamente ningún efecto sobre la variable o sobre el valor final o sobre esa función de pérdida final. Bueno, vamos a iniciar esto como 0.0. Vamos a correrlo aquí. Y en esta función que teníamos de draw dot, lo que vamos a hacer para cuestiones visuales, vamos a añadir ese grad para también poderlo visualizar.
utilizando esta f-string que explicamos en la lectura pasada. Vamos a graficar de eso y de nueva cuenta les repito que esto es solamente para cuestiones de visualización. Ahora, adicionalmente a los nombres de las variables y al data, a los datos, tenemos acceso también a lo que es el gradiente, que les repito, inicialmente cuando estamos instanciando cada uno de estos objetos de la clase value, van a ser 0, pero se van a ir modificando conforme vayamos avanzando nuestro entrenamiento. Ahora vamos a hacer un ejercicio de manera aquí empírica para demostrar el concepto este de la derivada de L con respecto a uno de los inputs. Para esto vamos a definir una función aquí temporal y local. La razón por la que traemos estos valores es nada más porque eso es un ejemplo de, vamos a decir, de prueba nada más y no queremos arruinar todo lo que hemos hecho allá arriba. Entonces vamos a ver el concepto aquí de las derivadas, de la derivada de L con respecto a unos valores. Y, por ejemplo, para poder comparar, aquí vamos a llamarle que esta es la función de pérdida 1, esta es la función de pérdida 2. Como siempre, vamos a tener nuestro valor de h, que es un valor muy, muy pequeño. Y lo que vamos a hacer aquí al final es, vamos a poner print, y este es el concepto precisamente de la derivada, que es, en este caso, por ejemplo, L2, que es lo que vamos a estar variando con h, menos L1, que vamos a decir que es la función de pérdida original, y sobre h. Y de aquí podemos llamar a esta función. Ups. Se corre así nada más. Ok. Sí. Oh, sí, ya. El problema aquí es que lo que nos interesa es el valor de... Más que nada nos interesa el valor data de L1. No necesariamente, o sea, L1 es todo el objeto derivado de esa clase value. Entonces tenemos que extraer ese punto data para tener a la mano ese valor numérico. Entonces aquí sería L2 igual a L2.data. Corremos esto. Y obviamente aquí seremos 0 porque no hemos modificado nada. Pero vamos a decir que si yo le agrego la h aquí, lo que estoy haciendo en este momento es, estoy cambiando un poquito el valor de la a. Obviamente esto va a tener un efecto sobre el resultado final L2. Y esto me permite, este ejercicio prácticamente lo que quiere decir es que estoy tomando la derivada de L con respecto a A. Vamos a correr eso. Nos da 6. Pudiéramos comprobarlo de manera matemática, ya lo hemos hecho varias veces, entonces vamos a confiar de que esto es lo correcto. Entonces esto sería, repito, la derivada de L con respecto a A. Si nosotros hacemos esto, sería lo mismo a, ustedes piensen, ¿a qué? Es correcto. Lo que vamos a hacer sería la derivada de L con respecto a B. Vamos a correrlo, menos 4. Como nos están dando números muy cercanos a los enteros, podemos asumir que estamos haciendo lo correcto, porque este ejemplo es así muy pequeño, muy educativo. Vamos a correr el mismo, eso sería la derivada de L con respecto a C. Sería menos 2. Y igual, solamente para seguir con el ejemplo que tenemos, aquí sería la derivada de L con respecto a F. Y finalmente lo que vamos a hacer, lo que es algo muy obvio que habíamos dicho, la derivada de L con respecto a L era ¿cuánto? Era 1. Es decir, la derivada de
una variable con respecto a sí misma es 1 porque vamos a decir que si aumentamos en cierta unidad el valor de esa variable, en cuanto vamos a aumentar esa variable, pues en la misma proporción que definamos. Es como que una redundancia. Pero de todos modos vamos a hacer el ejercicio aquí y aquí se lo vamos a sumar directamente al final. Entonces vamos a ver, vamos a correrlo y en teoría esto nos debe de dar que es 1 o muy cercano a 1. Como pueden ver, es correcto nuestro supuesto, que no es supuesto, es un hecho matemático. Entonces, como la derivada de L con respecto a L es 1, lo que vamos a hacer es definirlo eso desde un principio, ¿no? Va a ser nuestro punto de partida. Entonces vamos a definir que L grad es igual a 1.01. Después lo que vamos a hacer es volver a correr 1. Vamos a correr otra vez esta función drawDot. Y podemos ver que todo sigue exactamente igual, pero si ponemos atención, el gradiente de L ya cambió a 1. Ahora ya tenemos el valor de L, el gradiente de L. A través del mecanismo de backpropagation vamos a ir calculando cada uno de esos gradientes desde adelante hacia atrás. Queremos calcular la derivada de L con respecto, vamos a decir, a D. Entonces vamos a hacerlo de manera manual o de manera matemática para que nos quede más claro. Entonces vamos a decir que tenemos nuestra función de pérdida L y que esta función de pérdida L en el último de los pasos, si nos vamos aquí, se calcula con el producto de F y D. Entonces, L, por definición, es igual a F, y vamos a dejarlo aquí explícito, por D. En nuestras clases de cálculo sabemos que la derivada, por ejemplo, de esta función de pérdida L con respecto a D, es muy fácil saber que esto es igual a F. La lógica de esto pues, es que F es una constante y utilizando nuestros formularios sabemos que la derivada de D es n a la n-1 y en este caso aquí es obvio que este es 1, entonces sería, vamos a decir, 1 por D, 1 menos 1, que es igual a 0. Entonces todo esto D a la 0 prácticamente es 1. Pero bueno, vamos a hacerlo de todos modos de manera más manual utilizando la definición que tenemos de la derivada. Y veíamos que la definición derivada se puede calcular de la siguiente forma. F de x más h menos f de x sobre h. Entonces, en este caso, lo que estamos tratando de modificar, de aumentar un poquito, es la d, por eso es la derivada de L con respecto a d. Entonces, eso sería igual a d más h, estamos aumentando esa d un poquito, por la f, menos la función original, que era d por f. Todo esto sobre h. Si nosotros continuamos aquí, eso sería igual a, o sea, de aquí nos vamos acá. Eso sería igual a df más hf menos df sobre h. Y podemos ver aquí que este se cancela con este y al final de cuentas tenemos que es hf sobre h. Esto se hace así y tenemos que finalmente esto es f. Entonces, de todas formas, como lo queremos hacer de manera con formularios y lo queremos derivar de manera manual, pues tenemos que la derivada de L con respecto a D es igual a f. Ahora, si te queremos comprobar todo esto de manera todavía numérica, la derivada de L con respecto a D,
podemos irnos de nueva cuenta a este ejercicio que teníamos acá y donde está nuestra D. En este caso está aquí. Vamos a quitar esta H que tenemos acá. Vamos a irnos a nuestra D y a esta D le vamos a aumentar nuestra H. Estoy repitiendo aquí solamente para que no se nos olvide. Lo que estoy haciendo aquí no es otra cosa más que exactamente lo que hicimos en esta parte, ¿no? La derivada de L con respecto a D, ya dijimos que es F, lo hicimos manual. Lo que hicimos aquí es que agregamos esta pequeñísima cantidad a D, todo esto sobre H, derivamos todo y llegamos a la misma conclusión. Numéricamente lo que vamos a hacer es, de nueva cuenta, esta D la vamos a modificar bien poquito y ya sabemos que el resultado es F. Si queremos ser más específico, como el valor de F es menos 2, esperaríamos a que la derivada de L con respecto a D, que es F, sería también de, ¿es correcto? Menos 2. Entonces vamos a correrlo. Bueno, esto no funcionó porque nuestra implementación no es tan sofisticada, pero vamos a hacerlo todavía un poquito más manual. En lugar de hacer la suma directamente ahí, lo que vamos a hacer es D es igual a D, es igual a D punto data más H. Es decir, la suma la quería yo hacer aquí directamente, pero no se puede porque esos son objetos de la clase value y vamos a hacerlo directamente sobre la variable interna data. Ojalá que esta vez sí funcione. Vamos a dejar todos los errores aquí porque de los errores se aprenden, no los vamos a editar. Lo que nos está diciendo aquí dice unsupported operand float and value. Esto es obvio porque estos son valores flotantes y estos son valores value, entonces esto no se va a poder. Entonces vamos a regresar a nuestra estrategia inicial, pero lo que vamos a hacer es que vamos a crear un valor value de esa H. En este caso vamos a decir que la H es un valor value. Si corremos eso, ahí está. Finalmente tenemos nuestro menos 2, que es exactamente el mismo valor de F, que ya dijimos representa, curiosamente, la derivada de L con respecto a D. Y la razón de que es F es porque es el producto de F y D, y ya vimos que por razones matemáticas esto es igual a F. Ahora, con ese conocimiento que ya tenemos, vamos a definir esos gradientes para cada una de las variables que hemos definido. De tal forma que dijimos que la derivada de L con respecto a D es igual a F. Entonces vamos a definir que el grad de D es igual a F, pero sabemos que F tiene un valor de menos 2.0. Y de igual forma, por simetría, si ya sabemos si el producto de L es F por D y sabemos que la derivada de L con respecto a D es igual a F, entonces la derivada de L con respecto a F debe de ser, piénsenlo un poco, efectivamente debe de ser D. Entonces, por simetría, la derivada, el gradiente, la pendiente de F, que en este caso lo estamos definiendo como f.grad, es igual a D, que en este caso sería 4.0. Ok, vamos avanzando poco a poco. Ya definimos entonces los gradientes para esas variables que tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es volver a dibujar nuestra gráfica. Vamos a correr esto. Vamos a correr esto. Y efectivamente podemos ver que el gradiente de L es 1, el gradiente de D es menos 2, el gradiente de F es 4. Y pues podemos hacerlo, ya lo comprobamos, pero podemos hacerlo una vez más. Estaba pensando que hay otra forma de hacerlo todavía mejor. Si esto lo ponemos así y ponemos directamente data más igual H. Esto nos debe de arrojar
la derivada de L con respecto a D. Y dijimos que la derivada de L con respecto a D es menos 2. Vamos a correr esto. Efectivamente es menos 2. Vamos a hacer lo opuesto, que es la derivada de L con respecto a F debe de ser 4. Entonces nos vamos para acá. Borramos esto de aquí, nos vamos directamente a nuestra F, aquí ponemos nuestra H, vamos a correr esto y efectivamente nos da 4. Entonces, esto que estamos haciendo se le llama también gradient checking, o de alguna forma estamos revisando o validando que los gradientes sean los correctos. Ahora esto ya se está poniendo bueno. Ya tenemos entonces los gradientes de L, de D, de F. Vamos a tratar ahora de trabajar el gradiente de, digamos, C. Y aquí ya se empiezan a complicar las cosas y yo diría que viene la parte así como que más importante de este concepto de backpropagation. Lo que estamos haciendo en este momento es backpropagation. Ya hicimos el forward, ya llegamos hasta la L. Ahora nos estamos regresando, calculando los gradientes de cada uno de esos nodos. Y si ustedes logran entender la esencia de lo que vamos a hacer a continuación, prácticamente le entienden al 90% del mecanismo de redes neuronales. Vamos a regresarnos a hacer a calcular esta derivada de L con respecto a C. Pero vamos a utilizar la regla de la cadena en el cual solamente nos importan en esas derivadas locales, de tal forma que vamos a concentrarnos en calcular la derivada de D con respecto a C. Para esto vamos a definir entonces que la derivada de D con respecto a C, esto es igual a, bueno, la definición decíamos de D, si nos regresamos a nuestra gráfica, no es otra cosa más que la suma de C más Z. Entonces D es igual a C más Z. Entonces la derivada de C más Z, en nuestra clase de cálculo veíamos que esta prácticamente es una constante y se hace 0 y la derivada de C es igual a 1. Entonces esto es igual a 1. También pudiéramos hacerlo de nueva cuenta utilizando nuestra definición de la derivada f de x más h menos f de x en este caso, y todo esto sobre, se me hizo ahí medio feo, sobre h, y aquí sería c más h, esto es lo que estamos tratando de incrementar en una proporción más pequeña, más z, menos la función f de x, que en este caso es c más z, y todo esto dividido nuevamente entre h. Si expandimos esto sería c más h más z menos c menos z. Todo esto dividido entre h. Aquí podemos ver que esta c se elimina con esta menos c, esta z se elimina con esta menos z, y quedamos finalmente con que h sobre h es igual a 1. Entonces llegamos de nueva cuenta a la misma conclusión. La derivada de d con respecto a c, específicamente en este caso, es igual a 1. Si hacemos toda la fórmula de la derivada, llegamos a la misma conclusión. Sin embargo, aquí tenemos un problema. No nos interesa la derivada de d con respecto a c. Lo que realmente nos interesa es la derivada de L con respecto a C. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La respuesta es, y ya la habíamos visto anteriormente, la regla de la cadena. Es decir, que
Lo que nos interesa realmente es calcular, voy a cambiar el color aquí, la derivada de L con respecto a C. Pero se nos complica un poco calcularla de manera directa, pero siguiendo la regla de la cadena sabemos que la derivada de L con respecto a C es igual a la derivada de L con respecto a un resultado intermedio. En este caso, el resultado intermedio sería D. Entonces sería aquí con respecto a D por la derivada de D con respecto a DC. Y para sorpresa de nosotros, curiosamente, bueno, no curiosamente, es por diseño, la derivada de L con respecto a D ya la sabemos y la derivada de D con respecto a C también ya la sabemos. Ahora, con esta información que ya tenemos, entonces, ¿a qué sería igual a C grad? O el gradiente de C, que es lo mismo que la derivada de L con respecto a C. Y la respuesta ya la tenemos aquí. Sería la derivada de L con respecto a D por la derivada de D con respecto a DC. Y la derivada de L con respecto a D, pues está guardada en esta partecita de aquí. Entonces, eso sería igual a D grad por la derivada de D con respecto a C, y ya vimos que eso es igual a ¿qué? Es igual a 1. Entonces, la forma en la que definimos la derivada de L con respecto a C es exactamente esto. Ahora, por simetría, ya derivamos lo que es la parte de C. ¿Qué haríamos con la parte de Z? No vamos a hacer todo el ejercicio, es más, se los puedo dejar de tarea. Pero tú te puedes dar cuenta que si en lugar de C ponemos aquí una Z, todo sería exactamente igual, solamente que a la inversa. Y al final de cuentas llegaríamos exactamente al mismo resultado 1. Es decir, imagínate que la Z está de este lado, que la C está de este lado y todo es exactamente igual. De igual forma, solamente por cuestión de tiempo, si gustan hacerlo ustedes de tarea, pero se darán cuenta que como es una suma muy simple, C más Z, si la derivada de D con respecto a C al final de cuentas es 1, entonces la derivada de D con respecto a Z va a ser igualmente 1. Nos regresamos a nuestro Jupyter Notebook y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a copiar esta parte de aquí. Y también vamos a definir que nuestro gradiente de la parte de Z es igual exactamente a lo que tenemos ahí. Vamos a correr esta parte y vamos a volverlo a dibujar. Y ya podemos ir viendo el resultado de nuestro procedimiento de backpropagation. Un razonamiento un poco ya más profundo. Si te fijas, aquí el operador para producir D es la suma, en este caso la suma de C más Z. Y si te fijas, el gradiente de D es igual a menos 2 y el gradiente de C y Z es igual a menos 2. Esto quiere decir que cuando tenemos una suma simple, lo que hace es el operador en el mundo de las derivadas o en el mundo de los gradientes o en el mundo de backpropagation es que simplemente el gradiente de esa variable original, en este caso D, queda intacto. Es decir, que se propaga intacto. Ahora vamos a validar esto una vez más. Vamos a regresar aquí a nuestro ejercicio. Parece que no tenemos ninguna H, entonces vamos a hacer el ejercicio para C. Si nos ponemos aquí en C y ponemos data, así, y lo corremos, ¿cuánto nos debe de dar? Nos debe de dar exactamente lo que calculamos, el menos 2. El resultado es incorrecto simplemente porque se nos olvidó remover la H anterior. Vamos a correrlo nuevamente y efectivamente nos da menos 2.
Ahora, en lugar de modificar la C, vamos a modificar la Z. Vamos a hacer ese ejercicio nuevamente. .data h. Debemos de validar que esto es efectivamente igual a menos 2. Es correcto. Esto quiere decir que hemos verificado de manera manual nuestros gradientes y parece que corresponden con las comprobaciones matemáticas que hicimos de manera manual. Ahora, ya que estamos llegando al final de nuestro procedimiento simple de backpropagation, lo que nos hace falta calcular son los gradientes para B y A. De igual forma, es exactamente igual. Lo que nos interesa o lo que significa este gradiente es la derivada de L con respecto a B. Otra forma de analizar esto es qué impacto tiene la B en el resultado final L. Y sabemos que calcular esa derivada L con respecto a B, incluso la derivada de L con respecto a, se nos complica, pero por magia de la regla de la cadena, podemos hacerlo, especialmente cuando tenemos toda la información local ya calculada previamente por el procedimiento anterior. Entonces, utilizando la regla de la cadena, vamos a hacer el primero, que sería la derivada de Z con respecto a B. Vamos a hacerlo. Entonces, aquí la derivada de Z con respecto a B sería, y aquí si se acuerdan, Z es igual a por B, así está definido. Si nos regresamos a nuestro Jupyter Notebook solamente para validar, si se acuerdan o si se fijan, Z es calculado como el producto de B y A. Y utilizando nuestro conocimiento de cálculo nos damos cuenta de que esto se hace 1 y terminamos finalmente con A. De igual forma, por simetría, la derivada de Z con respecto a A es igual a, esto se hace 1 y nos quedamos con B. Se los dejo como ejercicio hacer la derivación utilizando la otra forma, esta fx más h menos f de x sobre h. O es más, vamos haciendo manualmente una. Vamos a hacer la primera con respecto a b. Entonces, si esto es con respecto a b, esto sería igual a b más h por a menos la f de x, que en este caso es a por b. Todo esto dividido entre h. Si seguimos desarrollando esta parte de arriba, entonces sería ab más ha menos ab. Todo esto entre h. Vemos que esta ab se va con esta menos ab. Nos queda ha sobre h. Esto se va con esto. Y nos queda de nueva cuenta a. Exactamente el mismo resultado. La derivada de z con respecto a b es a. Y comprobamos de otra forma que esto es exactamente lo mismo. Entonces, regresando a nuestro Jupyter Notebook, aquí podemos definir de nueva cuenta que el gradiente de B grad es igual a, piensen un poquito, nos interesa aquí saber la derivada de L con respecto a B. Siguiendo la regla de la cadena, sabemos que eso es igual a derivada de L con respecto a D por la derivada de D con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a B. Pero la derivada de L con respecto a Z ya la conocemos, es el gradiente de Z. Entonces, esto es tan fácil como decir el gradiente de Z por la derivada parcial local que ya calculamos. ¿Qué dijimos? Que para el caso de B sería A, y por simetría vamos a calcular de nueva cuenta o de una vez la derivada o el gradiente de A
Vamos a modificar aquí el gradiente de A, que es la derivada de L con respecto a, que es lo mismo que la derivada de L con respecto a D por la derivada de D con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a A. Entonces sería esto igual a el gradiente de Z, que es la derivada de L con respecto a Z, por la derivada parcial local, que ya calculamos, que en el caso de A, que en el caso de, para el gradiente de A sería igual a B. Igual, esto es exactamente lo que estuvimos calculando aquí. La derivada de Z con respecto a B es A, y por simetría, la derivada de Z con respecto a es B. Y lo comprobamos de dos formas distintas. Entonces, finalmente, nos regresamos aquí. Aquí me muestra un error porque no debía haber hecho esto. Lo más fácil es extraer los datos. Y esto ya debe de ser lo correcto. Si nos vamos para acá, vamos a volverlo a graficar. Y ya hemos completado dos pasos muy importantes aquí. El primero es el forward pass, que es cuando partiendo de ciertos inputs llegamos a una función de pérdida L. Y una vez que tenemos la L, vamos a empezar a hacer el mecanismo de backpropagation, en el cual vamos a estar calculando las derivadas parciales y las vamos a ir encadenando utilizando la regla de la cadena para poder calcular los gradientes de cada una de las variables hasta llegar a la A y a la B. Si queremos comprobar estos de nueva cuenta, y ya lo habíamos hecho en un principio de manera manual, vamos a quitar esta H anterior que teníamos aquí. Vamos a calcular primero, vamos a empezar en orden alfabético, vamos a calcular el de A. Y aquí vamos a poner que A.data más igual H. ¿Cuánto nos debe de dar esto? El resultado que ya tenemos aquí como gradiente nos debe de dar igual a 6. Vamos a correrlo y efectivamente por arte de magia nos sale 6. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora modificando la B en muy poca magnitud, que sería más igual a H. ¿Y a cuánto debería dar esto? Ya lo calculamos. Nos debe dar que el gradiente es igual a menos 4. Vamos a comprobar que estamos lo correcto. Y efectivamente nos da menos 3.99999, que redondeando es igual a menos 4. Entonces podemos tener bastante certeza que el procedimiento que acabamos de elaborar, que acabamos de calcular, pareciera estar correcto. Finalmente, analizando nuestras anotaciones iniciales, pudiéramos a lo mejor cambiar esto para dejarlo más claro y más explícito. Aquí veíamos, y les pido de favor que repasen sus notas, lo que comentamos al inicio del video, este menos 2 salió porque resultó que el gradiente de D específicamente para esta gráfica computacional era igual al valor de F. Entonces vamos a dejarlo más explícito todavía. F.grad, y el gradiente de F por simetría salió que era D, pero en lugar de dejarlo como 4.0, vamos a dejarlo como D.O. Y aquí cometí un error, no es grad, es data. Entonces, en resumen, lo que hemos hecho, hemos construido una gráfica computacional con distintas operaciones intermedias que parten de algunos inputs como B, A, C, F, que a la vez, a través de operaciones aritméticas, producen ciertos resultados intermedios como Z y D, donde finalmente obtenemos esta L, que es nuestra función de pérdida, nuestra loss function. Y el primer paso se le llama forward pass, cuando vamos de izquierda a derecha. Y a partir de ahí vamos a implementar el mecanismo que se llama backpropagation, donde de derecha a izquierda vamos a estar calculando estas derivadas parciales y aplicando de manera sucesiva el chain rule, la regla de la cadena, para poder calcular lo que son las derivadas de L con respecto a cada uno de estos inputs.
Derivamos todo esto de manera matemática utilizando dos métodos y al final de cuentas comprobamos cada uno de estos resultados de manera numérica utilizando el procedimiento con el cual ya estamos muy familiarizados, que es definir un valor de h que es muy pequeño, donde vamos a ir agarrando o tomando cada uno de estas variables a, b, c y algunos resultados intermedios, vamos a estarlos aumentando un poquito en proporción de esta h y hemos verificado que cada uno de los gradientes que calculamos efectivamente son correctos.